Thank you everyone for joining to the RFG session of September 2025. And I guess we're going to start with a quick weather briefing, looking at different parts of the globe. So we're going to start with the North Hemisphere. I'm just looking at this image, and there are a couple of things that are popping my eye, like drawing my attention. Of course, one of the things that draw our attention generally are tropical cyclones, right? So we're going to talk a little bit about those. No, viendo la imagen del hemisferio norte, algo que me llamó la atención, que yo sé que a muchos de nosotros nos jala la vista, son los ciclones tropicales, así que vamos a hablar un poquito de eso. We have this system that it's located on the Atlantic at the moment. And I've been a little bit disconnected from forecasting in the last few days, but just looking at this, you can actually see some rotation, and also it has some decent outflow in the upper troposphere. Outflow meaning I'm going to use another color. I'm going to use pink. Outflow meaning that you can see the cirrus clouds exiting outwards from the system in a broad region. So this is already inducing an upper high, which is favorable for more development. ¿No? Entonces, viendo este sistema, vemos que en general hay una rotación ciclónica, ¿no? en el Atlántico, pero si vemos los niveles altos, vemos que tenemos lo que llamamos el outflow o flujo de salida, ¿no? Que es básicamente, podemos ver las nubes cirrus cómo están saliendo del centro, formando esta circulación anticiclónica. O sea que este sistema ya está generando su propia dorsal, y eso es favorable para intensificación porque reduce el nivel de cizalla. So, question for you guys. What product would you like to see to kind of have an idea of the different types of clouds that we're seeing in association with the system? Any ideas, maybe an RGB product or some other product we can look at to kind of help discern between cirrus and low-level clouds? ¿Algún producto que podamos usar para discernir entre cirrus y nubes bajas? Okay, Day Cloud Face. Like use Day Cloud Face. I always use that, but there are actually many others, but Day Cloud Face is a great product, so I'm going to do that. Thanks, Regina. Ok, vamos a poner entonces el producto de distinción de fase de día. Este de aquí. Hay varios, pero este es uno de ellos. All right. And I'm going to play with slider. Entonces estoy poniéndolo con opacidad máxima, y ahora vamos a jugar con el slider. So maximum opacity, and I'll play with slider. So this is an example of one of the many products that can really help us discern what type of features are associated with the tropical systems, well, with any system, right? So if we look at just the geocolor image, which is a true color, or something that you would see if you were on the plane or on the satellite, we can see that this could be cirrus because of the structure of the clouds. Well, if you're experienced, you kind of know. And also they're moving in a different direction that these little dots that are the low-level clouds are moving. But once we use these other tools, for example, this Day Cloud Face RGB, it is much easier for you to capture what type of cloud you have. So in this RGB, the cirrus look reddish and orangish, and you can actually see very clearly the anticyclonic circulation associated with the cirrus. No, entonces, si yo estoy viendo un producto tradicional, por ejemplo, ese es un producto de color verdadero, no, en esta imagen uno puede identificar el tipo de nube por experiencia, ¿no? Por el tipo de textura, cómo se mueven en diferentes direcciones, pero es más fácil ayudarse de otras herramientas, por ejemplo, como este RGB de distinción de fase de nube, para ver más rápidamente qué es lo que tenemos, ¿no? Y acá podemos ver que claramente tenemos estos cirrus en coloración naranjita. Los cirrus aparecen en coloración naranja-roja, ¿no? Y es más fácil ver esta circulación anticiclónica asociada al outflow del sistema. Then other things that we can see in this RGB, this has deep convection. This system has deep convection. It's trying to develop some feeder bands. But if you look at the RGB, you can actually see where the deep convection is more clearly. And these solid yellow clouds in this RGB are often, not always, but often deep convection. So you need to look at other aspects also at how these clouds are increasing in size and their shape as time goes, right? No, entonces, viendo este RGB, podemos ver, I'm going to reload this. Viendo este RGB podemos ver algunas cosas adicionales, como por ejemplo la convección profunda, ¿no? Y la convección profunda sale de color amarillo brillante, y también podemos tener una idea por las diferentes texturas que tenemos y cómo cambia esta nubosidad con el tiempo. All right. Any questions or comments at the moment on this before we keep going, because there's a lot to talk about? ¿Algunas preguntas o comentarios sobre esto antes de que continuemos?
Nice. Ya, solo habían unas sugerencias, usar el 1.37 o la banda 4 to detect Cirrus, the Cirrus channel Yes. detection. And then Thanks, the William. severe storms RGB. Okay, great. Yeah. Muchas gracias. Okay, so I'm going to start with the 1.37, and we haven't spoken about this before, I think, at least in a long time. The reason why this is called the Cirrus channel is because this is the only reflective band of GOES 19 that we have that has absorption from water vapor. Therefore, the absorption by water vapor in the atmosphere blocks the low-level clouds, and we can highlight the upper clouds. No, este es la única banda en este momento que tenemos en los satélites geoestacionarios, en este caso el GOES 19, que es sensible a la absorción por vapor de agua, ¿no? Estamos hablando de las bandas en el espectro reflectivo, ¿no? Por lo tanto, en esta banda podemos resaltar las nubes altas, ¿no? Con reflectividad, y el vapor de agua bloquea la información que viene del nivel bajo, ¿no? Entonces las nubes bajas se ven mucho más oscuras o invisibles. Entonces, esta es una manera de resaltar los cirrus que podemos ver con este sistema. Thank you, William, for proposing looking at this. This is great. Yeah, I actually like this channel a lot for applications of what you just mentioned, right? Looking at upper clouds and discerning. Okay, so the next suggestion on the chat, severe storms RGB. Yeah, let's look at that. Gracias. Thank you, Diana. Diana está proponiendo el RGB de tormentas severas. Okay, vamos a ver esto. Add overlay. This is it, severe storms RGB. Este es el RGB de tormentas severas. I like this product personally a lot as well, because this product, it works during the day only, so it depends on a lot of channels that have reflectivity. However, it is pretty good to detect clouds that have like the strongest convection within a convective area. So in this case, we can see that the yellow colors are usually associated with very cold cloud tops that associate with higher rainfall rates. And looking at this RGB, we can see that actually the area that seems to have the strongest convection in the system is actually this cloud cluster in the southwest of the circulation. Then looking at other products, it was hard to discern this. No, entonces, algo bueno que tiene este RGB, a mí me gusta en particular porque te ayuda a ver dónde puede estar la región con la convección más intensa, ¿no? Es un RGB que depende de la radiación solar. La mayoría de sus bandas son bandas reflectivas, o sea que solo funciona durante el día, pero te da una muy buena idea de dentro de regiones convectivas dónde pueden estar los topes más fríos y las razones de lluvia más intensas, ¿no? Y acá podemos ver que usando este RGB vemos que en el cuadrante suroeste del sistema es donde en este momento tenemos las nubes que son potencialmente más intensas, ¿no? Las tormentas más intensas. There is another region of potentially strong thunderstorms in this band that's trying to form to the north. However, here in the middle, we can see that according to this RGB, it doesn't seem to be too many strong features at the moment, ¿no? Entonces, viendo esto, podemos ver que acá también hay otra banda que tiene algunas celdas convectivas potencialmente intensas, pero en esa región intermedia no tenemos, según este RGB, ¿no? Podemos ver que no tendríamos convección tan profunda y tan intensa en este momento. All right. And then the last comment from Bernie, I'm gonna add an overlay and just use the regular IR. Y voy ahora a poner el IR, ese es el comentario de Bernie, ¿no? Y el IR también es muy útil para ver temperatura de tope, ¿no? And the IR is very useful to see cloud top temperatures. I'm using the band 10.3 of the band 13, which is 10.3 micrometers. The three IR bands are very similar if we're just looking at imagery for forecasting. Of course, if you make differences, you can capture other aspects, but in this case, any band, any of the long wave IR bands will kind of help you to have an idea where the cold cloud tops are, ¿no? En este caso estoy usando la banda de 10.3 micrómetros, la banda 13. En realidad, estas tres bandas son parecidas, la 13, la 14 y la 15. Cuando estamos haciendo un pronóstico y viendo una imagen animada, ¿no? Generalmente las diferencias entre ellas son mínimas, pero también se pueden usar para calcular otras cosas si las diferencias, pero ese ya es otro tema. All right. Any questions or comments? ¿Alguna pregunta o comentario?
Oh, Mike Davison, yes. Mike, hi. Yeah, the split window difference, 10.3 minus 12. Yeah. Okay. Let's play with the split window difference. Okay. Entonces, okay, so the split window difference is the difference between two of the bands. I'm going to show you here. I'm just going to open it. Just open the product. So you can find it here on slider here. Split window difference. So there are several products. It's the difference between the 10.3 and the 12.3 band. I'm gonna, let's see which one I use. I'm gonna use the color one. I think this is the first one. There you go. Okay, so this is a little bit scary in terms of colors if you're not used to analyzing it. And there's a lot of things that you can actually detect with this product, different things. But something that Mike and I have been used to looking into is the potential amount of water vapor in the column. And actually the difference of this band can highlight water vapor in the column because the absorption of water vapor in band 12, in the 12.3 micrometer band is different than in the 10.3. The 12.3, in the 12.3, you have more absorption. So by differentiating them, you can actually highlight regions that can have high values of water vapor. In this case, in this particular product, they appear red. So this reddish tint in the background is a region where you have higher water vapor content, and in this case this green is when you have drier air. So I'm going to put a D here and I'm going to put a M of moisture here. ¿No? Entonces, este producto, uno puede ver muchas cosas con esta diferencia de bandas, ¿no? Una de las cosas que resaltamos es la presencia de vapor de agua, ¿no? Porque la absorción en la banda 12 por vapor de agua es diferente a la de la banda de 10.3 micrómetros, ¿no? En la banda de 12.3 micrómetros, la atmósfera es más sensible a la absorción de vapor de agua. Entonces, diferenciando las bandas, podemos resaltar esa absorción. En este producto, regiones donde tenemos bastante vapor de agua se ven de color roja, ¿no? Entonces estoy poniendo una M de moisture, ¿no? En las regiones rojas, entonces podemos ver que hay mucha humedad en esta zona al oeste del sistema y en la zona de la ITCZ o vaguada monzónica al sur del sistema, ¿no? Mientras en estas zonas verdes tenemos aire seco. In this area of very dry air, we can see this coloration, these blues and these purples. What could that be? No, en esta área de aire seco, recuerden que los verdes en este producto son aire seco, tenemos esta coloración azul y fucsia. ¿Qué puede ser eso? What could that be? Yes, dust, polvo, correcto, polvo. Y lo que sucede es que en esta diferencia del split window también es sensible a la presencia de silicio en la atmósfera. What's also happening is that this difference in the 12 point, in the split window difference is also sensitive to the presence of dust. It's particularly sensitive to the presence of silicates in the atmosphere. And the dust that comes from Africa, from the Sahara, has a lot of silicates. So you can see the signal is opposed, right? Whenever you have a lot of moisture, you will tend to have more reds in these particular products. And when you have dry air, you will tend to have greens and blues. And if you have dust, you will also highlight the blues and the purples. So I'm going to go to the GeoColor. I'm going to add overlay of the GeoColor product, which is great to see dust. And I'm going to use the slider. Okay, so we can see while this loads, we can actually, yeah, it's loading already. Good. Okay, so what we can see here, where we see the purples, if we use the GeoColor, we can actually see that we have a lot of dust present. But something interesting that I want to point out, I always say, like, not everything that shines is gold. So something that we say in Spanish is that the dust is not necessarily where the darkest, the brightest purple is, right? If we use the slider, we can see that actually the GeoColor suggests that there's a lot of dust to the north as well. So this is just one tool of many that we can use to qualitatively infer where the dust is. As you can see, we need to look at different tools together. How about you load my favorite product? I'm just curious because it might be, that might also show some of the smaller dust particles. Yeah. Yes, let me load your favorite product. I know what that is. Yeah.
vamos a poner el producto favorito de Bernie, que es un producto que lo usan para otras cosas, pero en realidad sirve para muchas más cosas. Y Bernie y yo estamos justamente investigando un poquito de eso. There we go. We're going to look at a product that actually is used for something else, but you can actually see a lot more things. And Bernie and I are actually looking into that. Different applications of the SO2 RGB, diferentes aplicaciones del producto de SO2. And Bernie, look at this. So what you can see, let me draw again. Look at this. So the area where the split window is capturing the strongest signal, it's very well highlighted in the product, which makes sense, right? Because this product uses a split window, right? Am I right? This one uses the 8.5 minus the 11. Okay, so it doesn't use the 10 minus 12. I forgot about that. Doesn't, right? Correct. Okay. You know, the other thing I just thought of is since we're seeing dust, it's dry. So I wonder if there are any fires, which can also make it show up hazy in the geocolor. Although Could that be. could be That's- investigated later. Yeah. That could be investigated later. And yeah, my first impression would be that we're too far north from the vegetation. However, as you said, we need more thorough investigation. Right. And then the other thing is the colors of that hazy part look a little different in the two different spots. Yes. You mean this part here Right. versus B here to the north. Right. Right. Correct. So it could be Yeah. two different sources that show up slightly different in Right. both products. Yeah. And it could be related to particle size too. Right, correct. That's something else that you can measure with the differences, right? Some bands. Correct. Yep. Yeah. Sí, y bueno, para resumir lo que estamos hablando con Bernie, ¿no? Estamos viendo el producto, vimos ese producto del RGB de SO2. Este no contiene el split window, ¿no? Contiene otra diferencia que es la diferencia de la banda 11 con la banda 8. ¿no? Y eso también nos ayuda a resaltar presencia de polvo, pero puede haber otras cosas, ¿no? Como ven en las imágenes hay muchas cosas sobrepuestas, en realidad no estamos midiendo específicamente polvo, sino otras cosas más, ¿no? Algo que estamos conversando también con Bernie es la potencial presencia de humo, puede ser, ¿no? Pero eso requiere más investigación, ¿no? Y otra cosa que también estamos hablando es que la coloración en la zona A y en la zona B es un poquito distinta. Y esto también puede tener que ver con que la fuente de polvo ha sido otra, ¿no? Pueden ser fuentes distintas, ¿no? Por ejemplo, es posible que la masa de arena que está acá al norte tenga una diferencia de constitución química que la masa de arena que está más al sur. Entonces, si la fuente es más al norte, esa constitución química se va a ver diferente en el producto que la constitución de la masa del sur. Y otra cosa más es que también recordar que algunas diferencias de bandas permiten estimar, son sensibles a diferentes tamaños de partícula, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, silicatos que son muy grandes o gotas o diferentes partículas que son muy grandes, ¿no? Versus pequeñas, esas pueden tener diferentes señales en diferentes bandas del satélite y por lo tanto una diferencia. The final comment is, it looks like, I know I'm definitely seeing it with the volcanic emissions / SO2 and dust one, is that there's more on the continent that we're seeing than in this Yes. product. Yep, you're right. And I don't know, and what about the split window? Okay. You can see some, but it's much better with the SO2. Look Yeah. at the SO2. You can actually see the structure better, I think, at least in my eyes on my monitor. Right. What do you think? Yeah. Yes. Same here. Yeah. Yeah. Sí, entonces otra cosa que menciona Bernie que también es importante notar que con este producto estamos viendo que hay otra pluma de polvo bastante pronunciada sobre continente que no se ve en los otros productos, ¿no? Acá tenemos esta pluma de polvo de la que estamos hablando, ¿no? Así que como ven es importante utilizar varios productos distintos, ¿no? Viéndolo en el split window también se ve, pero no tan claramente, ¿no? Por la paleta de colores y otros aspectos que se ven en el split window. Así que en este caso, para esta pluma de polvo que está en continente, el que ganó pues es este producto del SO2.
Okay. Great. Any more comments on this before we move to the rest of the region? For the ALPW product, I was looking at the 500 to 300 layer. Looks like there's a little circulation to the north of this tropical system. I don't know whether it's TUT related, but it may be a reason why it could impede this tropical disturbance from developing much, at least until it gets away from it. Thank you, Sheldon. And I will show that and translate. Sheldon está mencionando que al norte del sistema, viendo el producto de agua precipitable advectada por capas, fíjense que estoy usando 500 a 300 hectopascales, ¿no? Podemos ver que hay una pequeña circulación al norte del sistema. Posiblemente sea una TUT. Yeah, Sheldon, very likely a TUT, given that it's in the upper troposphere. We could, before I say that, well, let's look at the lower levels just to see if this is a deep layer cyclonic circulation, but I wouldn't think so. So I'm going to overlay the lower. I'm going to overlay the lowest advector layer precipitable water, and yeah, you cannot see a circulation. So yeah, you're right. This is a TUT, an upper. Yeah, nice catch. Yeah, I'm going to translate if that's okay. Sí, entonces lo que Sheldon está mencionando es que tenemos, si vemos ese producto de agua precipitable advectada por capas, ¿no? Es súper útil también para ver diferentes estructuras, ¿no? Y en este caso podemos ver claramente que tenemos una circulación ciclónica al norte del sistema. Eso es una vaguada de altura cerrada, que tiene un núcleo cerrado, es una baja de altura, ¿no? Sería lo que se conoce como una TUT, ¿no? Por la posición donde está, básicamente está entre esta zona de dorsales ecuatoriales o subecuatoriales y esta zona de dorsales subtropicales. En fin, es una vaguada de altura. Y lo que menciona Sheldon es si esta vaguada está muy cerca al sistema, puede limitar un poco su desarrollo. ¿Por qué? Porque estas vaguadas, estos cambios de viento asociados a los bordes de la vaguada pueden generar cizalla. No, if this system is very close to the system, what Sheldon was mentioning is that we might need to evaluate whether the system is going to intensify or not. Why? Because these systems can produce shear, particularly in the edges of the troughs, right? And cyclones developing, they don't like shear, vertical wind shear. So this could limit a little bit the development of the cyclone. Now, otra cosa es que cuando tenemos una vaguada muy pronunciada al norte de un sistema, pero relativamente cerca, esto va a tender a jalar el sistema hacia la vaguada. Así que esto podría desviar un poquito el sistema hacia el norte. Something else to consider is that whenever we have a potent trough, sufficiently close to the system, meaning at least less 5 degrees or less from the system, these troughs tend to draw the system towards them. So this could actually make the system meander a little bit northwards towards the trough. So this is something just to consider. Oh, and just to finalize with this, I'm going to look at NHC's forecast, and they have a 90% chance for development in the next 48 hours. And as you can see, they have the system meandering a little bit to the north, which is good for the islands, right? Well, we still have ships in the Atlantic, but this is a decent track at least for the Lesser Antilles, because the system could go north of the islands, which is good. ¿No? Y viendo ya el pronóstico del NHC actual, vemos que ellos tienen un pronóstico de formación de 90% en las siguientes 48 horas. O sea, tienen confianza que algo se va a formar de esa perturbación, pero como ven, el gráfico sí tienen una trayectoria hacia el norte de las islas, como habíamos conversado. Bueno, vimos solamente la TUT, y eso es bueno, ¿no? A pesar de que todavía puede haber navíos en el Atlántico, es muy bueno que hay un buen potencial de que el sistema se vaya al norte y no le dé directamente a las islas. Oh, precipitable water anomaly. Okay, thank you, Sheldon. The anomaly is positive almost everywhere. I'm just. Do you know, Sheldon, if the calculation is correct? I'm just seeing positive anomalies almost everywhere. Or is maybe the color scale? Maybe the 100 is. Yeah, the 100 is on the blue. Well, wherever it's raining, it's also similar, the same color as a dry simple water, below normal simple water. So
you have to be careful. The white area near the tropical disturbance is probably contaminated by some rain, whereas the whitish area that's Oh, I just see. off of Northwest Africa is certainly below normal simple water. Ok, thank you, Sheldon. Yes. Yeah. Sí, Sheldon está mencionando de que hay que tener cuidado porque estos blancos, la coloración de estos blancos que se deben a falta de datos, ¿no? Que los satélites no pudieron obtener información por la presencia de precipitación fuerte, ¿no? Es muy parecida a la coloración blanca de esta parte de la escala del más o menos 60%. Entonces hay que tener cuidado de no confundir. Yeah. Well, something that I'm looking at. This product is great. I just wish that there was a little bit of more distinct difference around 100, so we could see what's above and what's below. But anyway, regardless, we can see that there's above average precipitable water with the system. Which and personally, I like using these tools, looking at anomalies, because it will give you context on whether the situation is unusual or is something kind of close to what you would expect for the time of the year. Y en lo particular, a mí me gusta mucho usar para lo que es pronóstico estas anomalías, porque te dan una idea si la situación es inusual o es algo más bien dentro de lo que puede esperarse para la época del año. Thank you, Sheldon, and for providing the link. Okay. So a question for Sheldon. The period which they use to compare the anomaly has usually been like the 90s. Is that still true? 1988 to 1999. I've been picking John Forsyth to try to update that with a longer climatology. But I think that it still works real well during that 1988 to 1999 time period, because there were a lot of different types of years. So I think that climatology is still okay. Okay, just for clarification. Okay, thanks. Thank you, Bernie. I'll translate. Sí, entonces Bernie le preguntó a Sheldon si cuál es el periodo de climatología que están usando para ese producto. Y según lo que entendí, en ese momento están usando climatología de 1988 a 1999, ¿no? Que por ahora les está funcionando. Okay. Y eso es importante siempre recordar, ¿no? Cuando estamos viendo un campo de anomalía, es importante comprender, ¿no? Cuál es la climatología que estamos usando. And that's something very important when we're looking at any anomaly field. It's very important to find out, first question, and then figure out what climatology is being used, so we understand what we're comparing against. Ok, John, gusto leerte. A ver, me dice, me ha parecido que las salidas del NHC en esta temporada 2025 han proyectado con frecuencia posibles formaciones de sistemas ciclónicos, pero la mayoría no han logrado consolidarse. Esto me ha dado la sensación de alarmas anticipadas, aunque en realidad hace parte del funcionamiento normal de los modelos, que detectan condiciones con potencial de desarrollo, pero no siempre terminan materializándose. ¿Qué opinas al respecto, José? Ok, es una pregunta que no sé responder con detalle, porque tendría que, es más bien una pregunta para los colegas del NHC, ¿no? No sé si alguien más tiene algo que comentar. Yo no he estado siguiendo con tanto detalle las alertas del NHC este año, ¿no? Porque ya ahorita estoy en CIRA, ¿no? Ya no estoy en los desks, así que no sabría, no sé si alguien tiene algún comentario al respecto. Yo no tengo ninguno. So John Valencia from Colombia is just mentioning that he is perceived that in 2025, the forecast from NHC have projected potential cyclonic formations, but most of them haven't consolidated. And that gave them the impression that a lot of false alarms, but in reality, it could be related to normal functioning of the models. Adelante, Jay, gusto. Ok, bueno, yo, como dijiste, eso más bien es una pregunta para el centro de huracanes. Sin embargo, hemos tenido aquí ya la segunda semana que tenemos un especialista de Centro Nacional de Huracanes con nosotros aquí en la oficina. Hace una semana hubo otro. Y lo único que puedo decir es que, considerando todo lo que está ocurriendo, estamos en la temporada pico, ¿verdad? En la época pico de la temporada. Algunos modelos muestran ciclogénesis. Pues entonces,
en base a todo lo que dicen los modelos y la climatología, pues están tal vez un poquito más agresivos en poner porcentajes más altos. Pero eso ha sido una observación y en base de comunicaciones y conversaciones que he tenido con los especialistas estas últimas semanas. Pero ha sido, sí, un pronóstico un poco difícil porque no se ha materializado, ¿verdad? Y rápidamente han tenido que bajar el porcentaje una vez los modelos muestran, ¿verdad? Que no se va a materializar. El modelo GFS ha sido un poquito más agresivo que el europeo generalmente y entonces pues no lo quieren descartar tampoco, el europeo siendo un poquito más consistente y un poquito más certero en estos últimos meses. So in English, so we've had a few of the specialists from NHC here with us over the past few weeks. And this question technically is really for them, but what I can say is that considering that we're at the peak of the hurricane season, so the climatology is on the side of cyclogenesis in the Atlantic, and some of the model guidance is suggesting that it will develop. So it is not out of the question to increase the probabilities of development, considering all the guidance and the climatology that's available. So that being said, the GFS seems to be a bit too aggressive in developing these systems, while the European not so much. And the European has been a lot more consistent and accurate over the past few months. But it is hard to disregard the fact that we're at the peak of the hurricane season and that there is the possibility of something developing in the Atlantic. So if the model suggests something, they tend to take it seriously. But again, this is technically for them. It's been a tough forecast, and they have been increasing and decreasing the probabilities as the guidance that they receive suggests one way or the other. That's been my observation and conversations that I've had with them. Yeah, thanks. And I'll just add a comment that it shows the complexity of not being able to measure everything everywhere or forecast it, and having to use some judgments and make assumptions. So. No, y Bernie agrega que eso también demuestra el nivel de complejidad que seguimos teniendo en poder medir todo apropiadamente y pronosticar todo, ¿no? Capturar todos los aspectos de los sistemas, ¿no? Así que sigue siendo un reto. Just a really quick comment, and thank you for those really lovely comments. It's interesting to see the climatology being right for development, but everything else not cooperating. I think in my very short history, some odd 40 years, this is the first time I've seen peak season be so devoid of storms. I'd agree that the ECWMF has been really on point, and it'd be interesting to see what happens for the next couple of days as we start to see these trains of systems come off the African coast. And we're already seeing a kind of a November pattern starting to develop early on too. So how those two scenarios would work. And I agree with Bernie. It's, given that we don't have as many measurables, it's interesting to see how much we don't know. So thank you very much. Just wanted to make that brief comment. Oh, thank you, Kathy. Great hearing you. Sí, y Kathy está mencionando que sí que bueno, secunda lo que dice Bernie, ¿no? Que hay muchas cosas que no podemos medir y no lo sabemos. Y está diciendo que le parece muy interesante cómo después de muchos años viendo temporadas ciclónicas, ¿no? A pesar de que hay varias cosas que están favorables para que pueda haber ciclones y estamos cerca del pico, ¿no? Es una de las temporadas más tranquilas hasta el momento, durante la mitad del pico de la temporada ciclónica. O sea que hay algunos aspectos que no están cooperando para la formación de ciclones en la región. Y que es muy interesante cómo eso está sucediendo. Okay, so since we're looking at precipitable water, just looking at Central America, there's a lot of moisture available at the moment. I can see values. Well, this is the MIMIC, which sometimes tends to overestimate a little bit
but we're looking at values that are above 60 millimeters, moving into across the Gulf of Honduras and into Belize and Guatemala and the Yucatan Peninsula, and also the Pacific and Mexico and Southern Gulf are pre-moist. So there's plenty of moisture available at the moment. No, y hablando de Centroamérica y México, vemos que hay bastante agua precipitable, humedad disponible en estos momentos. No, podemos ver esas plumas húmedas moviéndose en el Golfo de Honduras hacia Belice, Yucatán. Y también toda la costa pacífica de México tiene mucha humedad. So I'm going to go back to the satellite imagery and the severe storms. Why not? We discussed the severe storms RGB. Why not using it to kind of see where the strongest updrafts may be? All right. And last thing, the GLM. Let's put one of the fields of the GLM, the energy density. Ok. Ya, entonces lo que he hecho ahorita es, vamos a ver el geocolor. Primero tenemos la imagen tenemos primero la imagen de geocolor abajo, ¿no? Acá tenemos el geocolor. Luego hemos puesto el producto de tormentas severas, donde vemos dónde están la convección más intensa, y finalmente le he puesto encima el GLM para tener una idea. Indeed, we can see that we have a lot of convection with a perturbation that is propagating across the Gulf of Honduras. If we put the severe storms RGB, we can actually see that the stronger cells are actually growing here inside of this circle, located just to the south of the Pinar del Río, the western tip of Cuba. No podemos ver que efectivamente en esta zona de agua precipitable alta tenemos este sistema convectivo bastante intenso en el Golfo de Honduras, y viendo este RGB tenemos una mejor idea de que las tormentas más intensas están localizadas aquí, ¿no? Justo al sur de lo que es Pinar del Río en Cuba. Okay. Then at the moment, you know, we're in the lull of the diurnal cycle over the continent because we're in the late morning. So not a lot of deep convection occurring over continental areas right now, but that doesn't mean that that's not going to happen later on during the day. So as you can see, there's a lot of moisture available, so potentially very active in the region this afternoon. No, en estos momentos no tenemos mucha convección profunda en continente, ¿no? Por el ciclo diurno, ¿no? Pero tenemos mucha humedad disponible, así que es muy posible que en horas de la tarde tengamos bastantes desarrollos convectivos en gran parte de México y Centroamérica. Okay. Another thing that I wanted to point out is that you can see this time of the year, the Gulf of California is very active. If you remember the MIMIC TPW, we have very large amounts of available moisture in this region, and we can see that there's a lot of deep convection going off at the moment. So this is typical from this time of the year, but this is another region that very likely is going to have decent precipitation in the next few hours and couple of days, ¿no? Una región que en esta época se activa mucho y podemos ver que tenemos altos valores de agua precipitable es el Golfo de California, aquí al oeste de México, y podemos ver que en esos momentos tenemos convección profunda, ¿no? Es algo bien típico de esta época del año y ha estado bien activo, así que en las siguientes horas y potencialmente en los siguientes días esto puede continuar bastante activo. Okay. Panama is also active at the moment. Panamá también está bastante activo en este momento. We can see from this RGB that we have a lot of very cold cloud tops. Most of them over water, but there are a couple that are very close to land. So I would expect that later in the day, as the diurnal cycle of heating establishes, we might have some blow-ups, particularly in Western Panama where there's more sunlight. Eastern Panama has a lot of cirrus right now, ¿no? Entonces, viendo la convección en Panamá, está bastante activa también, y en partes de Costa Rica, pero más que nada en Panamá. Ahora, mucha de esta convección está sobre agua, sobre el océano, pero una vez que se establezca el ciclo diurno de radiación solar, en horas de la tarde es posible que tengamos bastante actividad en zonas continentales, ¿no? Particularmente en el oeste de Panamá, que hay mayor radiación solar. Como ven, en gran parte del centro de Panamá hay mucha nube, y eso limita la radiación solar y los desarrollos más tarde en el día. Just to wrap up what's going on, I'm looking at South America, and I want to start looking at water vapor because I actually haven't looked at the water vapor. Why don't we do the Hermes RGB? Let's start with the Hermes RGB. Vamos a comenzar viendo Sudamérica rapidito con el RGB de masa de aire para ver la situación sinóptica de niveles medios altos. Well, something that catches my eye, you know, it's what
it looks beautiful from the satellite standpoint, and with this RGB is this cyclone. This is really far away from land. However, you can see that it has a very sharp red coloration. What could that suggest? Whenever you have this sharp red coloration close to a very well-defined extratropical cyclone, what does that mean? What kind of features could you have? Cuando tienen esa coloración bien roja cerca de un ciclón extratropical bien establecido, ¿qué puede significar esa coloración roja? What could that red coloration be? Yes, stratospheric ozone, ozono estratosférico, ¿no? No todo lo que es rojo es ozono, pero en este caso, como está asociado a un sistema, un ciclón extratropical bien definido, ¿no? Las probabilidades de que sea ozono son mucho más altas, ¿no? Por eso es importante vincular el concepto de color que estamos viendo con la estructura meteorológica que estamos viendo. So, not everything that is red is ozone. In this case, as Regina mentioned, I also think, like Regina does, I have a little bit more confidence that this could be ozone. Why? Because it is associated, it's not only a very sharp red, a very well-defined red, but it's associated with an extratropical cyclone that is well established. So putting in context the synoptic system with the coloration that the RGB shows also helps you to decide what this could be. If I wanted to go further, I would go to model data and start looking into potential vorticity and so on to see if there is an stratospheric intrusion, what kind of upper flow you have, and so on. But this is just an idea for later. I'm not going to do it right now. No, entonces, si quiero hacer un análisis más profundo, ya me iría, por ejemplo, a datos de modelos, porque en este caso no hay sondeos, ¿no? Y evaluar vorticidad potencial, ver el flujo de altura, etcétera, para ganar más confianza en que tenemos una intrusión de ozono estratosférico. All right. Other than that, in South America, what I'm looking at is there's a system off the coast of Brazil. It's mostly offshore. I'm speaking about the system here, and there's some convection going off north of Bolivia. But other than this, South America appears quiet. There's a front that is crossing the Patagonia. You can see the connection with the upper clouds here in southern Argentina, around a little bit south of 40. But other than that, I don't see anything that catches my eye in South America. Nothing dramatic. Going back to the geocolor, you can actually see some of the climatological features for early September in South America. No, viendo la imagen de geocolor, podemos ver algunos de las estructuras climatológicas de Sudamérica. So we can see that most of eastern Brazil is very dry. So the rainy season should be starting in the next few weeks. ¿No? Podemos ver que gran parte del este de Brasil está bastante seco, ¿no? La época de lluvia debería comenzar en las siguientes semanas. We can see that in the Amazon, we're starting to see some deep convection in different areas of the basin, which might be also a signal that we're starting to get into the rainy season. No, vemos que hay algunas celdas convectivas aisladas, profundas, en partes de la Amazonía. No, esto también puede ser una señal de que estamos entrando ya gradualmente a la época de lluvias, ¿no? And finally, the stratus in the coast of Peru and Chile are very well established. It's also typical from the end of winter in South America, ¿no? Y finalmente los estratos en la costa de Chile y de Perú están muy bien establecidos, que esto es también bastante típico del final del invierno en estas regiones. All right. Jay wants to speak a little bit about some correlations between rainfall and ENSO. The international desks have been collaborating lately with CPC in a number of things, and one of the things that we got from them was this correlation between rainfall and or precipitation and ENSO. So, los escritores internacionales están colaborando un poco con el Centro de Predicción Climática, y una de las cosas que ellos nos proveyeron es estas correlaciones entre precipitación y el estado del ENSO. So right now, this is for the August through October. Esta es para agosto hacia octubre. Y podemos ver que aquí, en esta imagen, vemos una correlación que tiene dos colores. Una es verde y una es violeta o púrpura. So in this one is from August through October, and you can see that there is a correlation, whether it's purple or is green. Now, this is what this shows. It's a little bit of confusing of a graph, but the more purple it is,
there is a positive correlation between the Oceanic Niño Index and precipitation. Okay, so the more purple it is a positive correlation. That means that the higher the ONI index, the higher the precipitation. And also, the lower the ONI index, the lower the precipitation. And on the green side is an inverse relationship, meaning that the higher the ONI index, the lower the precipitation. And the lower the ONI index, the higher the precipitation. Ok, esto es una imagen que muestra la correlación entre el ENSO, ¿verdad? Para agosto-octubre, y tiene dos colores, el violeta hacia el verde, y el violeta tiene que ver con una correlación positiva, es decir, que mientras más alto el índice oceánico del Niño, más alta también la precipitación que se observa. Es una correlación positiva. Y también mientras más bajito ese índice oceánico del Niño, más bajita la precipitación. Ahora, en el lado verde, estamos mirando una correlación inversa, es decir, que mientras más alto el índice oceánico del Niño, más bajita la precipitación. Y mientras más bajita sea ese índice oceánico del Niño, más alta la precipitación. Así que podemos ver donde hay correlación positiva y donde hay correlación inversa o negativa. ¿Ok? Ahora, let's go to the next image. Jay, can I add something very quickly? Sí, dale. Yeah, so I'm going to start in English. Yeah, so just to put you in context, so right now we are going towards a La Nina, which we're going to show in a second, meaning that the ONI is expected to become more negative, right? Negative. So if the ONI becomes more negative, the greens would be areas that would receive more rain, right? Assuming that That's the right. correlation holds, correct? Right. So assuming the trend for this semester, then it means that there should be a potential for wetter conditions across from the east, everything that's green, from the eastern Brazil, but especially in Guyana, Suriname, French Guiana, Venezuela, and the southern Caribbean and Central America. So this is a region in southern Mexico that tends to be wetter than average during a La Nina type anomaly. Just looking at ONI, as Jay was mentioning. However, regions that could be drier in the next several months, if the forecast holds and the correlations hold, are all the west coast of Ecuador, well, all the coasts of Ecuador, southern Colombia, Peru, and then also this region of southern Brazil and southern Argentina. So it is well known in the region that a La Nina tends to favor drought. Actually, that's the reason why the international desk started in 1988. But anyway, that's a different story. So yeah, this is just to place in context what Jay was explaining with the forecast for the next several months. And I'll try to translate quickly, taking too long. Y en español, ¿no? Entonces, en resumen, según lo que dijo Jay, ¿no? Si lo aplicamos para los meses que vienen, estamos transicionando un ONI un poquito negativo, ¿no? Entonces, para un ONI negativo, todo lo que es verde serían regiones que deberían recibir precipitaciones por encima de lo normal, una tendencia a tener lluvia por encima de lo normal en los siguientes meses, y las que serían moraditas por debajo de lo normal, ¿no? Que se ve pues que toda esta zona desde el este de Brasil, casi todo el Caribe, hasta el sur de México y Centroamérica, con La Niña, con una tendencia a La Niña, tienden a ser más húmedas en esta época del año, y zonas que son más secas es toda la costa de Ecuador, gran parte de Perú, de la zona pacífica, y esto del sur de Brasil, ¿no? Noreste de Argentina también se seca durante La Niña. Okay, Jay, I took too long. Back to you. No problema. Dale, ahora quiero decir que esto es un reanálisis del ICMWF. Aparentemente se considera de muy buena calidad y si recuerdo bien, tiene una resolución de 0.25 grados. So, just so you know that this is a reanalysis from the ICMWF. They apparently have a very robust program. And this resolution, if I remember correctly, is 0.25 degrees. And it has many years, as you can see there, 1950 to 2024. Okay, so podemos continuar a la próxima imagen. Yeah, this is great.
Yep. Okay, now this is precipitation count for a weak La Nina, and I chose this because we are trending, or we're expected to have this event. So this is from ONI of -0.5 to -1 degree. And as you can see here, this is a composite of the number of events where the precipitation was higher than the median. Okay, esto es una imagen que te dice el número de eventos o de promedio, perdóname, el número de veces en la cual dentro de los meses de agosto a octubre, con un ONI, un índice ONI de -0.5 a negativo 1 grado, tuvo lluvia por encima de la mediana, ¿ok? No del promedio, de la mediana. Así que como podemos ver ahí, todo lo que está más verde oscuro y más azul es donde hay donde hubo muchos eventos, o hubo 8, 9 o 10 eventos por encima de la mediana, con una La Niña débil. Y mientras más marrón, amarillo, marrón, pues entonces menos eventos con lluvia por encima de lo normal, por encima de la mediana. So this shows you that the dark greens and into the blues, they had the instances, right? The average 3 monthly instances in which they had higher precipitation than the median over that time period. There's a total of 10 years since 1950 when we had a weak La Nina for this time period from August to October. And so 8, 9, or 10 of the dark green to the blues meant that they had higher than the median precipitation. And then once you get into the browns, then that means that you had 0, 1, or 2 events with a higher than the median precipitation. So you can see a good relationship there between the weak La Nina and then whether it's likely to have a higher than the median precipitation or lower. Okay, and for the next image, which is the last one. Okay, now this is the departure from the median, so percent. So we're talking about percent, and you can see there that over the 10 years that we had a weak La Nina for this time period from August through October, there were portions of eastern Brazil and into the Caribbean and the Guyanas that had over 140% or more of the median, while other areas had 50 to 75% of the median. So aquí podemos ver cuán lejos está de la mediana en cuestión de por ciento, y podemos ver que sectores del Caribe, de la Guyana y el este de Brasil, noreste de Brasil, tuvieron a través de este periodo de tiempo más de 140% de la mediana en cuestión de lluvia, mientras otros sectores, los que están más marrones, pues tuvieron cerca de 50%, 75% de la mediana en cuestión de precipitación o lluvia. Así que hay otra manera de ver el impacto que se puede observar, o la relación que hay entre una La Niña débil y la precipitación dentro de nuestras regiones tropical y Suramérica. Y nuevamente esto ocurrió 10 años desde 1950 hasta ahora, donde tuvimos una La Niña débil en estos meses de agosto a octubre. Y esto está hecho con el mismo reanálisis que se hizo la otra correlación en las imágenes anteriores. It is very interesting how this plays out, and we have chosen the median because rather than the average, because the average tends to be a little bit more sensitive to extreme events that are isolated and far between. So we decided to go with the median. So para ir en español, la pregunta era que si había análisis para otros meses entre el ENSO y la precipitación en la región, y si tenemos imágenes de eso, y la contestación es que sí, que las tenemos. Recibimos las imágenes corregidas y más actualizadas esta mañana.
así que todavía tengo que analizarlas y para compartirla, ¿verdad? Se pueden compartir estos análisis. Y lo que quería decir es que está muy interesante todo esto, la relación entre el ENSO y la lluvia en diferentes lugares. Pero sí se puede compartir y una vez yo lo analice, pues podemos estar compartiendo todas esas imágenes. Jay, una pregunta, pero de todas maneras la correlación existe, ¿no? Pero el campo cambia según la época del año, ¿verdad? Sí, sí, el campo cambia, los lugares que tienen la correlación es diferente en diferentes lugares, en diferentes épocas del año. Okay, so the question was whether the fields change over the years, I mean over the different months. And the answer is yes, the relationship between ENSO and precipitation changes in different areas and in different times of the year. So there are certain areas that have more rainfall with El Nino and then less rainfall with, El Nino, weather depending on the time of year, and the same with La Niña. Así que hay algunas áreas que tienen más lluvia con El Niño o menos lluvia con El Niño dependiendo de la temporada del año. I did my graduate work with ENSO and precipitation over Puerto Rico, and I could see that clearly, that there were times of the year where El Niño meant more rain, and there were times of the year where La Niña meant more rain. Que dice en mis estudios graduados en el impacto del ENSO y la lluvia sobre Puerto Rico, y era evidente que se podía ver que El Niño podría significar más lluvia de lo normal en algunas épocas del año, y en otros meses del año La Niña significaba más lluvia. And this was very useful to know for planning purposes, for the government agencies and that sort of thing, for drought mitigation and for preparing for that. Because if we had a strong El Nino, that meant that the summer months and into the fall was going to have drier, or it was going to have a lot less rainfall than normal. And perhaps we should prepare for that, right? O sea que esta información era bien valiosa cuando teníamos esa información de que se esperaba con el niño y la niña y la lluvia en diferentes meses, porque podría ayudar a las agencias de gobierno a prepararse un poco. O sea, si tenemos un El Niño fuerte, pues para Puerto Rico, por ejemplo, eso significaba que vamos a tener menos lluvia de lo normal en los meses de verano y hasta en el otoño. Y entonces, pues, podría significar tal vez sequía, episodios de sequía, cuales para el público y las agencias de gobierno podrían preparar, o tratar de mitigar lo que se esperaba según los patrones generales, ¿verdad? Que se observan y que se esperan. Sí. Jay, hay bastante interés sobre eso. Hay una pregunta de dónde puedes consultar estos análisis. Yo entiendo que te lo están mandando por correo, ¿no? Pero ¿cuándo crees que se puedan hacer disponibles para todos? Bueno, yo lo puedo hacer disponible. Lo que no sé es cómo al momento, porque lo tengo al momento en un Google Drive que lo compartieron conmigo, pero yo imagino que eso se puede distribuir sin problema. Habría que tener documentación educando, ¿verdad? Para que las personas sepan exactamente qué es lo que significa, las limitaciones y todo eso antes de publicarlo, para que todo el mundo tenga un buen entendimiento y pueda utilizarlo de la manera adecuada. Pero estas imágenes, como tú sabes también, tú estabas en la llamada ayer con el señor Brian Brett Schneider, nos llegaron corregidas esta mañana. So the question was, when is it that we can make these images public and everything? And I just got these corrected ones, as I mentioned earlier today. So I figured I have it right now on a Google Drive that has been shared with us, the team, rather. And once I think it would be prudent for us to have some documentation as to what these images show, how they're done, and what we can take from it, what it is and what it isn't, and that sort of thing, so that everyone that sees these images and wants to present them is very well versed on the limitations and everything that went in it to provide a
good education for everyone who uses it and everyone that wants to learn from it. So as soon as we have that, then I think it would be the best time for us to share it with the public so that everybody has the most up-to-date information and can educate others with our documentation. So la pregunta era que cuándo es que lo puedo tener disponible. Yo le dije, bueno, voy a tratar para el fin de mes, pero me gustaría que toda la documentación sea lo suficientemente detallada para que conteste la mayoría de las preguntas que tenga que ver con estas imágenes. Así que yo espero, podría tratar, ¿verdad?, de hacerme una meta de tener todo esto listo para fin de este mes. Okay, great. Is that Gracias, okay? Jay. Hola José, ¿cómo estás? De Colombia, Hola, del Mary, Valle. gusto escucharte. Adelante. Bien, muy interesante el ejercicio. Por ejemplo, nosotros en el Valle del Cauca tenemos un set de datos como una serie de datos muy buena, con pocos vacíos, digamos que es una buena calidad de datos, con 31 años de datos. Entonces quería preguntarle al joven que acaba de exponer que si se pudiera pues hacer el ejercicio ya con un set de datos un poco más consolidado para ver mejor la respuesta a nivel regional o territorios más pequeños. Gracias. Que se pueda hacer un poquito más cerca de su área, que sea un poquito más pequeña Con la mayor imagen como resolución. tal. Sí, porque tenemos digamos que tenemos información histórica de precipitación de 31 años para una región más pequeña y es para mirar esa respuesta, digamos, esa respuesta de la precipitación ante el evento Enos. ¿Se podría considerar? Bueno, de que se puede considerar el problema, no problema, pero algo para considerar, ¿verdad? Del lado de nosotros es que estas imágenes la hizo el señor Brian Brett Snyder. Él es un científico climatólogo de la oficina regional en Alaska y él se ha tomado el tiempo esta última semana, sí, por la última semana desde el miércoles pasado, de hacer estas imágenes para nosotros con todo lo que nosotros necesitábamos y queríamos. Y entonces nos dio una presentación ayer acerca de todo lo que conlleva hacer estas imágenes. Se le puede pedir que se pueda hacer algo un poquito más regional. Lo que no te puedo prometer es que tenga el tiempo, ¿verdad? No quiero comprometerlo a él para hacer eso. Pero no me costaría nada preguntar a ver si se puede. Tal vez algo más bien para Suramérica o un poquito más cerca del área tropical, incluyendo el norte de Suramérica. Puedo tratar. So the question was whether we can have something, these images a little bit more regional, so it's a little bit more zoomed in into areas in and around Colombia. And I said that technically yes, but these images were created by senior climatologist in the Alaska Regional Center, and it's not necessarily something that takes a very long time to make, but it is takes some time and it is labor intensive. So I can definitely ask, but I wouldn't want to commit him to create these additional images for a smaller area. That being said, I can ask, and we can see what he says. But it is a lot of work. I asked for these images last Wednesday, and I got the corrected ones earlier this morning. So it is a little bit of work. But I'll ask and see what he says. There's one last Okay. question. I think we should move into the climate indices for the sake of time. So Fran Tench from Belize is asking, would a study like this get contaminated by the incidence of tropical cyclones, or does the analysis function for any time of the year? Right. So that is one of the reasons why we prefer to use the median than the average, because the median is a little bit less sensitive to those extreme and isolated events, while the average can technically contaminate what one can expect with rainfall. So if you have 10 years where in the month of September, just for an example, it rains 1 inch, let's say,
and then a tropical cyclone comes in and it dumps 20 inches, then the average is going to be much higher than what the median is. So therefore, it was the reason why we preferred to go with the median, to sort of not be quite as sensitive to those extreme events that are highly unpredictable on a longer scale and do not necessarily represent the day-to-day and most common features that affect an area. So la pregunta era que si estas gráficas pueden ser contaminadas por eventos como ciclones tropicales y eventos así bien significativos. Y la respuesta es que por eso fue que se prefirió utilizar la mediana en vez del promedio. Porque si uno tiene un periodo de 10 años, por ejemplo, donde en el mes de septiembre te cae 1 pulgada de lluvia, pero en uno de esos años te cayó un ciclón tropical, te dejó 20 pulgadas de lluvia, pues entonces el promedio va a ser mucho más alto de lo que normalmente se ve. Así que se utilizó la mediana como para que este análisis no sea tan sensitivo a esos eventos tan aislados que son muy difíciles de predecir y que no necesariamente representan los patrones más comunes y los que uno puede esperar generalmente durante esta temporada del año en diferentes lugares. Así que es menos sensitivo a esos eventos que si hubiésemos utilizado el promedio como tal. Ya. Gracias, Jay. Sí, excelente. Excelente. Entonces sí, ¿no? Sí tienen influencia de ciclón tropical, solo que con la mediana se minimiza el impacto en el cálculo, ¿verdad? Claro. O sea, la Ok. mediana sigue siendo impactada por esos eventos, pero no es tanto Sí. como lo que sería el promedio. Sí, claro. Yo creo que sería útil, bueno, eso ya es más allá, ¿no? Tener también tener la media justamente para evaluar esas diferencias, ¿no? Y justamente para dar training de la importancia de usar la mediana, ¿no? Comparando con la media. Sí, Pues yo creo la que sería bueno media, tener. sí, la Porque media sería bueno en el sentido de que como es un poco más sensitivo a esos eventos de gran impacto, pues cuando uno muestra que va a estar muy por encima de la media, por ejemplo, pues entonces tal vez uno pueda decir, ok, puede haber más susceptibilidad a eventos extremos. Y eso tiene su valor también, pero sí, no sí, es generalmente lo que se claro, ve, no, ¿no? yo creo que para lugares con eventos extremos tipo ciclones tropicales o también, por ejemplo, Perú y Ecuador, que durante el niño tienen 40 veces más lluvia que un año normal durante el niño extremo, no, la mediana definitivamente es lo que hay que usar, ¿no? Pero como justamente pues, para entrenar, ¿no? Para entrenar a los pronosticadores nuevos y todo eso, yo creo que sería útil tener ambos, justamente para decirles, miren, en este caso no vale la pena usar la media, en este caso sí te va a ayudar, ¿no? Pero en fin, esto es una conversación para después, ya tenemos el tiempo un poco acotado. Terminamos con Climate Indices. Ok, ¿Les dale. parece? Climate Indices, and I'm going to try to dart through this. Voy a tratar de avanzar rápido con los índices climáticos because we only have 10 minutes. So, looking at the SST anomalies, the thing that catches my eye is the cooling in the Pacific, which wasn't there last month. No, lo que me llama la atención viendo las temperaturas de mar es el enfriamiento en el campo de anomalías que no estaba el mes pasado, ¿no? And this is consistent with the current trend of La Niña redeveloping potential of La Niña redeveloping in the next few months. Y esto es consistente con la tendencia al potencial de La Niña volviéndose a desarrollar en los meses que vienen. Something else that is catching my eye is that the Caribbean and the Eastern Pacific are warm. This is not good. However, as you've seen, there are other factors that are limiting at the moment the formation of tropical cyclones near the peak of the season. So, but this doesn't mean that this is not going to happen later on. So we need still to watch out. Whenever we have this dipole of anomalies, the Eastern Pacific in the equatorial region is cool, and the Eastern Pacific south of Mexico and the Caribbean are warm. This is actually bad for tropical cyclones. These tend to favor more tropical cyclones. So the SST environment is there. Gladly, the atmosphere hasn't been contributing, but
it doesn't mean that it couldn't change. So we need to monitor closely in the next couple of months the region, ¿no? Entonces, algo, como les mencionaba, este enfriamiento me llama la atención, y otra cosa que me llama la atención es el calentamiento en el sur de México y todo el Caribe y Golfo de México, ¿no? Esta parte de acá, ¿no? Felizmente la atmósfera no ha estado colaborando, pero esta estructura de anomalías de temperatura de mar es muy mala para ciclones tropicales en el Caribe, y particularmente en el Caribe, ¿no? Hasta el momento hemos tenido muchas otras cosas que han estado desfavorables. Eso es bueno, pero no significa que eso no pueda cambiar. Así que tenemos que estar monitoreando en el siguiente par de meses, porque justamente esta estructura de anomalías tiende a favorecer más ciclón tropical en el Caribe. Solamente para considerar. All right, I'm going to keep moving on because of the sake of time. Looking at anomalies, now we're looking, on the left, we're looking at a layer anomaly, the top 300 meters layer, versus just looking at the surface. And why do we do that? Because when you look at a layer, these anomalies will take longer to dissipate, so it could give you information for subseasonal forecasting. Entonces estamos viendo la capa en vez de un solo nivel, porque la capa se va a demorar más en cambiar su valor de anomalía, por lo tanto se puede utilizar como una herramienta para el pronóstico subestacional. Something that I'm looking at is that most of the Eastern Pacific, particularly the equatorial region and subtropical regions, are way below average, so they're cool under the surface. And you can also see that this is consistent with the surface cooling associated with the redeveloping La Niña. So yeah, a quick transition to a cooler environment in the last several weeks, ¿no? Y me llama la atención esas anomalías frías debajo del Pacífico, ¿no? Gran parte del Pacífico ecuatorial y subtropical oriental, ¿no? Está frío, y esto es consistente con las anomalías frías asociadas a La Niña en la lengua ecuatorial, ¿no? O sea que un rápido cambio a condiciones bastante frías. Something else that is relevant are these warm anomalies located in the maritime continent and eastern Indian Ocean. This is favoring a negative Indian Ocean dipole, which means a warm Eastern Indian Ocean and a cool Western Indian Ocean in front of Africa. And whenever this happens, this can have a strong influence in the MJO and other climate patterns. So this is important, ¿no? Otra cosa que estamos viendo es anomalías positivas en gran parte del continente marítimo y el oeste del Océano Índico, y negativas frente a la costa de África. Esta estructura de anomalías significa que tenemos un índice, un dipolo del Océano Índico negativo, ¿no? Esto significa que tenemos esta zona caliente y esta zona fría, ¿no? Es una oscilación negativa. Entonces, esto tiende a favorecer, esto genera cambios en el sistema de la Madden-Julian y de la circulación de Walker, que pueden tener influencias en el clima, como vamos a ver. Okay, looking at the official Niños CPC statement, where not many changes from last month. La Niña watch, ENSO neutral is present, and at the moment, it's still looking like ENSO neutral, even though in the last few days the ocean has cooled significantly. We can actually see in the animation on the right, we can see how the ocean has cooled significantly in the equatorial region in the last several days. This warming in the South American coast, if you look at the last frames, this is a localized warming. Whenever it's localized like that, it's very likely associated with surface winds, localized changes in the surface winds, ¿no? Entonces, fuera de este enfriamiento, vemos que hay un pequeño calentamiento frente a la costa de Ecuador en los últimos días. Cuando se calienta localmente sin ninguna justificación grande, de la gran escala, generalmente se debe a un cambio en los vientos locales, superficiales. All right, looking at the cross-section, we have see the anomaly cross-section across the entire Pacific, and we can see, so Western Pacific is to the left and South America to the right, and we can see the trend, the cooling trend during the animation cycle, which is about 2 months. So the Eastern Pacific and even Central Pacific are becoming cooler superficially, ¿no? Viendo la sección de temperatura de mar con profundidad a lo largo del Pacífico ecuatorial, vemos que hay una tendencia al enfriamiento en las últimas semanas, así que gran parte del Pacífico central y oriental se está enfriando subsuperficialmente. Now, if you look at the Hofmüller diagram, which helps us visualize the propagation of Kelvin waves
of oceanic Kelvin waves, and this is a heat content Hofmüller diagram, we can see that now the propagation of this blue or upwelling or cold Kelvin waves in the ocean has activated, has become a little bit active. So these cold Kelvin waves tend to cool the coast. So these are consistent with a potential transition towards La Niña in the next several weeks, ¿no? Y viendo el diagrama Hofmüller que muestra nos ayuda a evaluar la propagación de ondas Kelvin oceánicas, ¿no? Podemos ver que tenemos estas dos zonas azules en la parte baja del diagrama, ¿no? Que muestra dos ondas Kelvin frías o aflorantes que están propagándose hacia la costa de Sudamérica, consistente con el potencial enfriamiento que se espera en las semanas que vienen. Okay, looking at the outlook, the forecast says that a transition from ENSO-neutral to La Niña is likely in the next couple of months, and CPC is saying a 71% chance of a La Niña during October, December of 2025. And thereafter, the La Niña is still favored, but the chances decrease. ¿No? Entonces el pronóstico oficial está diciendo que se espera que durante los siguientes meses se desarrolle la Niña y CPC tiene un 71% chance de tener la Niña entre octubre y diciembre, y después las chances para la Niña continúan prominentes pero son menores, ¿no? Disminuyen a un 54%. So dynamical models support the official forecast, and as you can see, the probabilistic models also support the official forecast, and the conditions start changing once we get into the North Hemisphere winter and spring. That's when the chances for neutral increase, and we really don't know what's going to happen, ¿no? Y como podemos ver, tanto los modelos dinámicos como los probabilísticos están de acuerdo. Más bien, y una vez que llegamos a fines del invierno del hemisferio norte y a la primavera del hemisferio norte es donde ya podría haber una transición a condiciones neutrales, pero en realidad no se sabe. Okay, looking at the Madden-Julian oscillation, there's a lot of information in this graphic, but in a nutshell, the Madden-Julian is not very organized. You would think that it is, but it's really not, and this is complicating the forecast. So if we just look at this propagation on the Hofmüller diagram, we would think that this upper divergent tier is going to arrive in a region in the next few days, but if you look at this brown arrow, and I know there's a lot of information for a short time, but if you look at the brown arrow, this is highlighting a low frequency mode that is strengthening across the Americas. Low frequency mode means that it's a part of the oscillation that takes a long time to change. And in this case, we're getting a persistent upper convergent pattern across the Americas and surrounding waters, meaning that this is limiting the arrival of strong wet MJO pulses to the region. And this seems to be becoming more prominent. This could be one of the many reasons why the hurricane season has been struggling in the last several weeks. And it looks like this is going to hold in the next few weeks. ¿No? Algo que tenemos es esta flecha marrón. Está tratando de indicar una región donde tenemos un patrón convergente de altura que se está volviendo bastante persistente. Esto se llama una oscilación de baja frecuencia, ¿no? Y está volviendo tan persistente sobre las Américas que está interfiriendo con la llegada de estos pulsos húmedos de la Madden-Julian, ¿no? Y parece que esto puede todavía persistir durante al menos varias semanas, ¿no? Entonces, esto puede ser uno de los varios factores que está limitando la intensidad de la temporada de huracanes actual. Uno de los varios, ¿no? Porque hay otras cosas sucediendo. So, as we're having this low frequency upper dry or upper convergent pattern, we're also having this low frequency wet pattern becoming more solidified, and this is partially related to the negative IOD that I mentioned earlier. So this is interfering with MJO propagation, which actually doesn't help with the forecast because we really don't know exactly when we're going to get MJO support in the next few weeks, ¿no? Entonces, también consistente, estamos teniendo esta oscilación de baja frecuencia más bien húmeda al oeste, y esto tiene una relación parcial con lo que mencioné del dipolo del Océano Índico negativo, ¿no? Y eso está interfiriendo con la propagación de la Madden-Julian. Así que esto no es bueno en el sentido de que está difícil usar la Madden-Julian como una herramienta de pronóstico en estos momentos.
So looking at the models, I don't know whether to just jump the slide or not, but last month they did a terrible job. Apologies, models, but the very bad job. I hadn't seen the models fail so badly like they did last month. Actually, the forecast didn't verify by any means, and this is probably due to the fact, I think, that the Madden Julia is actually not propagating correctly or coherently. So it's hard to initialize this in the models, and the models are not really capturing that propagation, which, you know, the model forecasts right now are kind of finicky. Before translating, I'm going to jump to this, and I know this is too much information for a short time, but these are the phase diagrams of the MJO. I decided to show this because this kind of gives us an idea how disorganized the MJO was or could be. So in a nutshell, very briefly, whenever you see these like yellow spaghetti or dots inside the circle, means that the MJO is very disorganized. And we can see this in very different, in all the models. So the GFS ensemble is showing this MJO in the middle of the circle, the European as well, the Japanese model as well, and the Australian model as well. So in one thing that the models agree is that they have no clue what the Madden Julian is going to do. There's no coherent propagation. So the takeaway from this is that at the moment it's very hard to use the Madden Julian as a predictive tool. There might be an increase in upper divergence later in the month into early October. There's a hint in the models showing that, but I would be cautious. So we could be becoming wetter going. And then looking at Kelvin waves, and this is the CFS. So again, question mark regarding the MJO, but it is showing a Kelvin wave that is moving into the Americas and is crossing the Americas between September 18 and the 23rd. Just something to watch for. There might be some localized enhancement as that Kelvin wave crosses the region. No, y ya viendo las ondas Kelvin, notar que la Madden Julian la voy a ignorar un poco, ¿no? Porque sabemos que no hay una buena solución de los modelos, pero sí tenemos una onda Kelvin que debería cruzar las Américas entre el 18 y el 23 de septiembre, así que podríamos tener un resalte durante ese periodo, un resalte de la convección profunda. All right, just to finish with anomalies, looking at South America, this catches my eye. Very large positive rainfall anomalies in southern Chile between south of Concepción into the Chiloé region. This also showed to a lesser extent in the available rain gauges. And what we can see is that we had enhanced northwesterly low-level winds at 850. This tends to enhance atmospheric rivers and moisture arrival from the west and moisture convergence. So this could be one of the regions. We will need to look at it more thoroughly. No, una de las cosas que me llama la atención, and yeah, please interrupt me. I heard something, but interrupt me if you have any questions or comments. Algo que me llama la atención son estas anomalías muy positivas en el sur de Chile, consistente con río atmosférico, ¿no? Viniendo del oeste. En este caso solo estamos viendo el viento, pero tenemos anomalías positivas de viento del noroeste en nivel bajo. Eso tiende a resaltar la convergencia de humedad y también el aporte de humedad desde el oeste, ¿no? Then, other than that, the anomalies are for the most part negative. Except these convective regions in Paraguay, the anomalies are mostly negative, which is consistent with this persistently upper convergent MJO in the region, ¿no? Fuera de este máximo en Paraguay, que probablemente son sistemas convectivos, ¿no? Las anomalías en general están negativas, lo que es consistente con una tendencia a tener la Madden Julian convergente en altura o seca. También muy negativas en gran parte del norte de la Amazonia. Also very negative in some parts of the northern Amazon and northern South America. Okay. Looking into the tropical region, and this is my last slide, we can see that also most of the region has been below normal. Satellite data is great to show this because you can actually estimate anomalies over the ocean. But some regions that have been above average have been Belize and Guatemala. Well, North Central America has been kind of wet in the last several weeks. Also, Mexico has had a wet rainy season for an extended period of time. This is only the last 7 days. So this is these are regions that have been above average. But other than that,
and Florida. Other than that, in Florida, most of the region has been below average. ¿No? Con excepción de México, Norte de Centroamérica y Florida, gran parte de la cuenca ha estado por debajo de lo normal. And that's all I have. Okay, muchas gracias. Thank you.